Muy buenas tardes, qué bendición, qué misericordia de Dios es el podernos reunir en esta tarde a través de este medio. Muy agradecidos a Dios como cada domingo por todas sus bendiciones, por toda su misericordia, porque ha sido un tiempo maravilloso, ha sido una mañana especial. Estuvimos en la sede del barrio Providencia y fue muy agradable escuchar, oír el testimonio de muchas personas, pero también saber que Dios siempre tiene en cuenta nuestras oraciones, está pendiente de cada uno de nosotros y quiere sostenernos y ayudarnos, sobre todo ayudarnos a crecer en la vida espiritual. Tiempo en Providencia fue una bendición especial. También estuvimos allí en la sede del barrio Popular y fue muy agradable ver algunas personitas que no habíamos podido ver en todo el año, pero que estuvieron allí en la mañana y fueron muy bendecidos, fueron muy fortificados por la poderosa palabra de Dios. También el Dios nuestro hizo maravillas y milagros en cada uno de nosotros. También escuchamos de Tuluá, la hermosa ciudad de Tuluá, con resultados maravillosos de la palabra de Dios. ¿Cómo no poder confiar en Dios? ¿Cómo no poder crecer en la vida espiritual si tenemos la promesa de Él, de no abandonarnos, de no dejarnos nunca, de ayudarnos por siempre, de estar con nosotros todos los días hasta el fin? Así que es muy agradable para nosotros el poder estar aquí. Pasamos una mañana maravillosa, pudimos orar por nuestra querida hermana Cristina Ríos, por María Pérsides Palacio, por un problema serio de salud, pero gloria a Dios que podemos confiar en Él, que podemos esperar por completo en la gracia y en la misericordia del Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a tomar un tiempito para orar, unos minutos sencillos para decirle a ese Dios maravilloso: gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que está en tu corazón a favor de cada uno de nosotros. Padre bueno y maravilloso, en esta tarde preciosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te exaltamos, Señor. Te adoramos porque eres bueno, porque eres merecedor de todo el honor y de toda la gloria. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste allí en la celebración del barrio Providencia, por cada familia, cada persona que fue una bendición ver allí entre nosotros y saber de tus cuidados, saber de tu gracia y de tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los que estuvieron allí en la sede del barrio Popular, por cada personita que pudo llegar, por cada uno de los asistentes, porque tú eres bueno. Señor, gracias, porque es verdad lo que dice tu palabra. Tú no haces acepción de personas y comprobamos que es verdad que en todo lugar, en toda nación, te complaces, te agradas del que quiere acercarse a ti, del que quiere buscar tu presencia, porque es verdad lo que dijiste a Abraham: no solamente eres nuestro escudo y nuestro protector, también eres el que nos bendice, el que nos da recompensa. No debiéramos de recibirlo, porque qué más grande, Señor, que la salvación de nuestra alma. Pero tú eres generoso, eres inescrutable, Señor. Son insondables tus caminos. Eres bueno, Dios, y recompensas al que te busca. Así, Señor, sé que a través de este programa, a toda persona que se conecte, a toda persona que se haga presente, tú
tú le bendecirás, tú harás conforme a tus misericordias, conforme a tu gloria. Gracias por lo que hiciste allí en Tuluá, por lo que está en tu corazón para cada familia, para cada persona. Señor, reafirmamos que eres el Dios Todopoderoso y que todas las enfermedades extrañas, incurables, que azotan la vida de los hombres, están en tu propósito dentro de aquellos dolores y enfermedades que llevaste sobre tu propio cuerpo, y podemos decir que eres el Dios que sana el cáncer, eres el Dios que sana las enfermedades crónicas, las llamadas enfermedades huérfanas, porque sufriste por nosotros y llevaste no solo nuestros pecados, sino también nuestros dolores y enfermedades. Reafirmamos nuestra oración por Cristina Ríos, nuestra acción de fe de atar y reprender ese espíritu de enfermedad y ordenarle que abandone el cuerpo de Cristina Ríos. Señor, en esta tarde oramos por Alexander Cubillos y nos unimos a la petición de este varón para pedir por firmeza en su vida espiritual. Revélate a su corazón. Ayúdale, Señor, a tener un corazón firme, determinado por ti. Y ayúdale, Señor, en tu misericordia a dejar esa inestabilidad, a tener un corazón de una sola cara para ti, como tú eres el Dios que ha decidido bendecirnos y que no cambia, Señor. Dios, pido que tú obres un milagro en su salud, que hagas que esa amenaza de cáncer de tiroides que él dice que le ha hecho metástasis sea atada y reprendida esa maldición. Que esa metástasis, Señor, se devuelva, retroceda, y las células cancerosas que se han extendido, que han empezado a contaminar otras células, se regresen, reversen y se reordenen en su forma normal y natural. Que desaparezca esa masa en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, oramos por Argenis Ramírez, pedimos que esa masa que fue encontrada en su cuerpo sea tocada por tu poder. Señor, ayúdale a confiar. Permítele creer en ti en esta tarde preciosa, y que ella y su mamá Miriam Ramírez puedan confiar y puedan creer, Señor, que tú eres el Dios de la gracia y de la misericordia, y que de ti tiene toda buena dádiva y todo don perfecto. Que desaparezca esa masa y que Argenis Ramírez sea completamente sanada por el poder, por la gracia y por la misericordia de Dios. Y toda persona que está escuchando este programa, Señor, pido que de manera especial tú extiendas tu mano de poder y misericordia. Mira a los que tienen problemas en sus trabajos, en sus negocios. Haz que todo negocio sea, como lo dice tu palabra, bendecido, fructífero. Tu palabra asegura que quienes confiamos en ti tenemos la bendición, que todo lo que hacemos será prosperado. Mira cada persona que empieza a confiar en ti. Mira cada persona que de larga data confía en ti. Bendice todo lo que hace conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Trae la paz para cada familia, aleja la discordia, el desacuerdo, el espíritu de resentimiento, de rencor que se quiere anidar en el corazón de muchos, sea atado y reprendido, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre los corazones. Espíritu de Dios,
prospera y gobierna sobre cada familia. Trae paz y tranquilidad, trae confianza y seguridad, y trae la bendición tuya para cada familia y para cada hogar. Señor, conforme a tus riquezas en gloria, bendice a cada persona que escucha este programa, y a ti, Señor, sea todo el honor y toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a tu palabra para ser bendecidos y edificados a través de ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vimos en esta mañana como lo llamamos, no es una revelación de Dios, no es una acción arbitraria, es simplemente el desarrollo humano de una visión del propósito de Dios en nuestras vidas, y lo llamamos la escalera del crecimiento espiritual. En el capítulo 15 de Génesis, que fue nuestro texto base, Dios se reveló a Abraham, pero hay que notar que a medida que Abraham decidía obedecer a la palabra, permanecer en comunión con él, y cómo lo demostraba Abraham, lo demostraba obedeciendo a la palabra de Dios, tomando actitudes espirituales, tomando decisiones acordes con su determinación de ser un hombre que confía, que cree en el Dios del cielo. Tenemos la bendición que Dios no hace acepción de personas, que hombres y mujeres de todas las edades, adultos, jóvenes, adolescentes, huérfanos, viudas, personas de la tercera edad, todos podemos encontrar un lugar en el precioso corazón del Dios del cielo. Pero todos necesitamos entrar a un desarrollo espiritual, y usamos como un ejemplo de ese desarrollo espiritual las palabras del Evangelio de San Juan, el capítulo 15. Las palabras del Evangelio de San Juan, capítulo 15, empiezan por decir: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El principio del crecimiento espiritual depende totalmente de Dios, pero no depende de Dios en un estado contemplativo de nuestra parte, sino en una actitud de fe, de acción de nuestra parte. Es decir, tomando muy en serio esas palabras establecidas por el Espíritu Santo a través de Santiago en su epístola. Él dice: ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré
mi fe por mis obras. Entonces lo que dice el Señor Jesucristo es que Dios el Padre está trabajando en cada uno de nosotros. Y tal vez el Señor Todopoderoso, permítame por nuestra condición humana decirlo, observa sobre cada uno de nosotros y Él hace lo mejor de lo mejor, hace lo necesario para que usted se convierta en una persona bendecida, con buen fruto, que usted pueda crecer y desarrollar dones espirituales, hábitos espirituales y pueda tener esa bendición de ser fiel hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Él dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Es una dependencia y una permanencia en la comunión con el Señor Jesucristo. Cuando empezamos en la vida espiritual, tomamos muchas actitudes y nos encontramos muchas veces con palabras, mandatos, ordenanzas y promesas de Dios que contradicen todo lo que hemos vivido nosotros. Aprendemos que Dios tiene propósitos y tiene planes para nuestra vida, pero Él dice que todo esto lo podemos creer, lo podemos recibir si permanecemos en Él. La primera escala del crecimiento es aprender a tener comunión con Dios. Y es interesante, muchos de los hombres de Dios comparan la vida espiritual a la vida natural. La vida natural nos enseña que un bebé nace y depende 100% de mamá. Ella tiene que tener cuidado, lo único que el bebé sabe es llorar y no puede ni siquiera expresar su necesidad. Pero ella es experta, ella sabe cuando su hijo tiene calor, es cuidadosa, sabe cuándo está quemado, sabe cuándo tiene hambre y tiene perfecto cuidado hasta que el bebé va desarrollando. El Espíritu Santo de Dios empieza una obra en nosotros. Coloca en nuestro corazón el deseo de leer la palabra. Coloca en nuestro corazón la necesidad de congregarnos. Coloca en nuestro corazón temor de Dios. Nos hace sentir donde no es agradable para nuestro espíritu. Pero Dios espera que usted vaya desarrollando esas habilidades, esas disciplinas espirituales y usted habitúe su vida personal a tener comunión con Dios. Dice que ya todos nosotros hemos sido limpios por la palabra que Él nos ha dado. La palabra nos dice que hemos sido perdonados, que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, pero dice que necesitamos andar en una vida nueva. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tener esa vida nueva, pero a medida que crecemos va siendo responsabilidad nuestra el madurar, el crecer, el adquirir los hábitos espirituales. Entonces Él nos muestra la manera. Dice que el pámpano que no da fruto es quitado, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y nos da el primer principio: permaneced en mí
y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Necesitamos aprender. Y si somos cristianos ya de larga data, nunca podemos hacer a un lado nuestra vida de intimidad con el Dios del cielo. Se dice que uno de los predicadores del siglo pasado recibió la visita de una reina en su casa. Ella pensaba proponerle, y lo hizo, a este hombre que hiciera parte de su corte. Pero en medio de la charla, de pronto este hombre miró su reloj, el reloj de esa época, y le dijo: lo siento mucho, tengo una reunión urgente, importante. A la reina no le pareció gracioso, le pareció incómodo, fastidioso, y de luego lo expresó más tarde: ¿quién puede ser más importante en estos momentos que yo para su vida? El hombre se excusó y se ausentó por algo más de una hora. Cuando él regresó, ella expresó: ¿quién puede ser más importante? Es un acto de descortesía. Él le dijo: de ninguna manera. Pero ¿quién puede ser más importante para usted que yo? Y él le dijo: para mí, el más importante es el que también debe de ser importante para usted, el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Desde que conocí al Señor Jesucristo, tengo un compromiso con Él. Yo lo necesito, pero yo sé que Él me está esperando. Así que, con todo respeto, reina, yo no podía dejarlo esperando a Él por estar con usted. Era más fácil que usted me esperara un momento, porque Él merece toda mi fidelidad. Usted tiene que adquirir compromisos, hacer importante la lectura de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios para descubrir los principios que son agradables a Dios, desarrollar una vida de dependencia y de obediencia. Entonces el Señor dice que cuando usted y yo aprendemos a depender de Él, nos concede la bendición de que todo lo que pedimos nos es dado. Porque sabemos pedir conforme a su voluntad, y ya sabemos por su palabra. El cristiano sabe que no es la voluntad de Dios que esté enfermo, porque Jesús de Nazaret llevó sobre su propio cuerpo todos nuestros dolores y nuestras enfermedades. Esa premisa que se inventaron hace algunos años, que Dios necesitaba purificarnos a través del sufrimiento, a través de una larga y penosa enfermedad en cama, no es más que una falacia. Lo que Dios usa primero para perdonarnos es la sangre preciosa de Jesús. Lo que Dios usa es darnos su palabra para que por fe en ella podamos creer que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos vida nueva en Cristo. Lo que Dios usa para ayudarnos a seguir adelante es la presencia del Espíritu Santo, ese testimonio del Espíritu Santo que nos muestra que Dios desea que cada día nosotros nos superemos y le creamos, lo conozcamos, y Él empieza a revelarse a nuestras vidas. Luego dice que ya nosotros no solamente somos creyentes, sino somos sus discípulos. Y todos sabemos que un discípulo es la modalidad más antigua del mundo pasado, donde se establecían los grandes científicos. Las grandes escuelas del bien y del mal se basaban en el discípulo. El discípulo siempre ha sido uno que está al pie de otro para aprender.
Entonces nosotros nos asemejamos a esos 12, a esos 70, a esos 120 que escuchaban atentamente las palabras del Señor y luego Él los enviaba de dos en dos, sus discípulos. Y Él dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, usted puede leer San Juan capítulo 15 y darse cuenta cómo luego ya se desarrolla una relación de amor a Dios y se sirve a Dios por amor, por convicción, por deseo de bendecir a los demás, por convicción de que Él es el Salvador y el Señor, y nos convertimos en siervos. Pero luego Él quiere que vayamos más allá y seamos sus amigos. Que usted pueda, decíamos en esta mañana, desarrollar, pueda crecer y que usted mismo se pueda evaluar. Y hay oportunidad. Los mejores colegios del tiempo moderno se basan en una amenaza: no se reciben repitentes. Quiero darle una buena noticia: Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. No importa si usted ha fracasado en la obediencia, si usted ha fracasado en el servicio, si usted ha fracasado en el discipulado, siempre hay oportunidad. Si nos acercamos a Él, si vamos con un corazón contrito y humillado, la palabra dice: al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Y Él nos aceptará de nuevo y comenzará su nueva obra en cada uno de nosotros. Te invito en esta tarde preciosa a orar a Él. No importa si estuviste en una iglesia, te apartaste, si estás en una iglesia viviendo una vida monótona, estancada, es el tiempo de darle oportunidad a la palabra de Dios, de empezar a desarrollar un compañerismo con el Espíritu Santo, una vida de amistad con Él, y entonces reiniciar nuestro progreso, nuestro crecimiento en la vida espiritual. Recuerde: dependencia, discipulado, servicio y amistad. Inclina tu rostro en esta tarde, si puedes hacerlo, allí donde estás, y haz esta oración conmigo. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde yo reconozco la verdad de esta palabra. Separado del Señor Jesucristo, nada puedo hacer. Señor Jesucristo, perdóname. Yo sé que en ti hay nuevas oportunidades y yo quiero una nueva oportunidad de crecer. No importa donde yo me haya detenido, sé que tu amor no cambia, que eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y pido que en esta tarde tú coloques tu mano de gracia sobre mi vida. Perdóname, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Renueva en mí la presencia de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Y ayúdame, Señor, que nunca jamás mi vida se vuelva a estancar, sino que yo tenga la bendición de esa palabra que asegura: la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Sé que es tu obra, pero yo lo quiero. Ayúdame a permanecer en tu palabra, ayúdame a aprender a orar, a meditar en la palabra y a crecer con la medida que tú quieres que yo crezca. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, sería muy agradable para nosotros poderte ayudar en la vida espiritual. Comunícate al WhatsApp 315-458-9562.
Siempre lo tengo que decir, tal vez nadie te va a contestar, pero todos tus mensajes serán examinados, serán leídos, oraremos por tus peticiones, pediremos a Dios que extiendas mano de gracia y en la medida de lo posible, en lo que tú nos permitas, te ayudaremos en tu crecimiento espiritual. Esperamos que te comuniques con nosotros. Bueno, continuaremos con la parte de nuestro programa Biblia Abierta, respuestas de la palabra de Dios a las preguntas razonables. Bueno, la primera pregunta dice así. Dice, por favor, explicar o dar claridad de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21. Por la forma de hacer la pregunta, entiendo que es una personita que asiste a la iglesia, que ha escuchado mi observación. Cuando sea una pregunta bíblica, es interesante que usted nos anote el texto bíblico, porque la respuesta muchas veces está en el mismo texto bíblico y si no, estará en otras partes de la palabra, pero sabemos cuál es el sentido de la pregunta. El versículo 18 de Primera de Pedro 3 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En la pregunta está el versículo ¿qué? 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, todos nosotros sabemos, o es mi deber orientarlo, que cuando vino Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan, la ley vino a través de Moisés, pero a través de Jesucristo, la gracia y la verdad. Jesucristo trajo a revelación que no era como algunos pensaban, el plan de Dios salvar a unos y condenar a otros, sino que su propósito es dar oportunidad de salvación a todos. Jesucristo vino y trajo un nuevo orden, porque Dios estableció un orden con el pueblo judío. Toda la revelación a los profetas, a los patriarcas, la revelación de la ley es llamada un pacto. Pero cuando vino Jesucristo, Dios reveló un nuevo pacto. Usted puede leer sobre esas verdades, es importante que lo haga en Hebreos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Y allí nos dice la palabra que el nuevo pacto se basó no en sacrificios cada año de animales, sangre de machos, cabríos para representar el perdón de los pecados, sino que Jesucristo se presentó una sola vez y para siempre, dando su sangre preciosa, siendo, como dijese Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso el versículo 18 que leí primero dice,
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El versículo 22 dice que Él, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todos sabemos por la palabra que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. En esos 3 días que Él visitó el reino de la muerte, la Biblia dice que no pudo ser sujetado a la muerte, pero Él fue y predicó, y encontró que en la parte del Antiguo Testamento había 2 lugares, pero es como lo dice la Biblia, que la segunda venida de Cristo para uno será de bendición y para otro será de un terrible juicio. Si usted recuerda la historia, porque recordemos, Jesús usó parábolas, metáforas, símiles, pero nunca usó fantasías ni mentiras para enseñar la verdad. Y Él habló de un rico, eso está en el Evangelio de San Lucas. Él habló de un rico, que la Biblia no tiene revelación de su nombre, y habló de un pobre, que la Biblia dice se llamaba Lázaro, y lo describe como un hombre lleno de llagas. Por el contexto sabemos que Lázaro, a pesar de su condición de necesidad, era alguien que hacía énfasis, que hablaba de la Sagrada Escritura y que tenía posiblemente su deleite en tomar las declaraciones de los profetas. Pero el rico era alguien que no se condenaba por rico, porque lo leemos en otras partes de la Biblia, pero que tenía un desprecio, que había sembrado en sus hermanos, 5 hermanos, un desprecio por la Escritura. Bueno, para referirnos concretamente allí en San Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, usted va a ver que este hombre se despierta en tormentos. Había un lugar de tormento y había un lugar de consolación. En ese lugar de tormento estaban los hombres, las personas como este, que había despreciado lo de Dios. Pero él alzó sus ojos y vio en el seno de Abraham, se llamaba ahí, a este hombre llagoso, tal vez ya no tenía llagas, estaba siendo consolado, y él gritó: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje aunque sea la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy gravemente atormentado. Si usted lee el texto, lo que dice Abraham es: nosotros no podemos pasar de aquí a allá, ni de allá pueden pasar acá. Y este hombre se desespera y dice: Padre Abraham, yo quiero que alguien vaya y le hable a mis hermanos. Permítame parafrasear. Ellos son amigos del espiritismo, les gusta el espiritismo, les gustan las ciencias ocultas, pero no creen en la palabra de Dios. Abraham le dice: no, ellos necesitan creer a los escritos de Moisés y de los profetas. Padre Abraham, ellos no creen en eso, pero si se va alguien de los muertos, si alguien resucita, sí le van a creer. Él dijo: no van a creer. Para eso tienen a los profetas y a Moisés, que los escuchen. A ese lugar fue Jesús, y de ese lugar es que habla la Escritura. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice claramente, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca.
Él fue y les predicó que era cierto lo del Mesías, era cierto de la salvación, y a los que estaban en la expectativa, exactamente se cumplió esto que dice Efesios capítulo 4. A los que estaban en la expectativa de la salvación, que no estaban en la plenitud de la presencia de Dios, dice esto, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya no existe el seno de Abraham, ni existe ese lugar tan próximo, pero sí creemos que hay un lugar de tormento. Los que vociferan y no pueden creer en la palabra de Dios, dicen, ¿cómo puede un Dios de amor tener un lugar de tormento? Pero recuerde que no fue el lugar de tormento, sino fue el venir de los cielos, el despojarse de su misma divinidad y hacerse hombre, el morir por nosotros y el insistir como nos ha insistido a cada uno de nosotros. De una manera y de otra nos ha llegado la palabra. Muchos de nosotros le doy gracias a Dios por los que tienen un testimonio diferente, pero muchos de nosotros en la ignorancia rechazamos el Evangelio. A veces, aunque lo veíamos bueno, agradable, por el qué dirán, lo rechazamos, hasta que Dios en su misericordia tocó nuestro corazón y nos permitió creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Por eso dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, nosotros debemos de oír nuestra voz y no despreciar su llamado, no cerrar nuestro corazón, sino responder al llamado de Dios. Porque es verdad que hay una salvación eterna y Él no preparó la condenación para los seres humanos. Lo que ha preparado es la salvación y ha tratado de una y de mil maneras. Un hombre bendecido, porque fue un perseguidor de la iglesia, tuvo una experiencia maravillosa, es el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12. Mire la experiencia que dice este hombre que tuvo acerca de este tema. Y por eso él mismo decía que no sabía si lo mejor era morir para estar en la presencia de Cristo, pero no deseaba morir. Es por esta experiencia que él decía que a veces era para él mejor morir. Pero dice, yo tengo responsabilidad, quiero servir a Dios, quiero hacer su obra, y sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias, por la iglesia del Señor. El capítulo 12 de 2 de Corintios dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si es fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, que si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El apóstol Pablo dice, y todos creemos, o la mayoría creemos, que habla de él mismo, que fue arrebatado al paraíso
y fue al lugar de la presencia de Dios. No es el lugar de la plenitud, pero ya no es el seno de Abraham. No es de donde salió la idea de un purgatorio. Es un lugar de expectativa y de condenación. No podemos llegar al extremo de ese rico. El hombre, dije ya, no se condenó por ser rico. La riqueza en manos de la gente que teme a Dios está en muy buenas manos. La riqueza está en muy malas manos en el que aborrece a Dios, en el que usa su poder económico para hacer el mal. Pero la persona que es temerosa de Dios usará su poder económico para hacer una bendición para él mismo, para su familia, para la gente que no conoce a Dios, para la iglesia del Señor Jesucristo. Este hombre entonces no fue condenado por tener bienes, fue por su desprecio a la palabra de Dios. Y no podemos llegar al punto de estar en ese lugar y ser todo lo contrario de lo que la religión nos ha enseñado, que nosotros podemos sacar del tormento a nuestros seres queridos, cuando ellos que ya conocen la realidad están como este rico, como este hombre que despreció las cosas de Dios. No quiero que ninguno de mis familiares venga a este lugar, pero el remedio es el mismo. Ahora es que nosotros podamos hablar del Evangelio del Señor Jesucristo y le demos la oportunidad y oremos a Dios porque nuestra familia y quienes conocemos tengan la oportunidad de oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es importante que si usted conoce al Señor Jesucristo, no confíe la tarea de la salvación a otros. Dios hubiese podido enviar ángeles. ¿Cuál ángel no hubiera estado dispuesto a dar su vida de parte de Dios por los seres humanos? Pero fue el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, quien es Dios con nosotros, que se despojó de su divinidad y se encarnó, se hizo hombre para no confiar la salvación a ninguno. ¿Cómo puede usted decir que otro le hable a mi familia y cuando su familia resulta en un error, entonces, ay Dios mío, ¿por qué pasó eso? Pues porque usted, que conoce la verdad, no se atrevió a darles la verdad o no tenía autoridad? Pero yo le animo a que tome autoridad, a que se afirme y que usted reconozca entonces la explicación de esta verdad. Ahora hay un lugar de expectativa de condenación, pero hay ahora una presencia maravillosa en el mismo paraíso de Dios para todos los que mueren en Cristo Jesús. Otras enseñanzas que se derivan de ahí serán más adelante contestadas. Espero haber dado respuesta a su pregunta. La otra pregunta dice, ¿cómo se aprende a confiar en Dios? ¿Cómo se desarrolla la confianza en Dios? ¿Cómo se aprende a confiar en Dios y cómo se desarrolla la confianza en Dios? Bueno, no es exactamente bíblico, pero quiero contestar con una anécdota. Se dice que un hombre, orando a Dios, le dijo: Señor, ayúdame a aprender a confiar en ti. Ayúdame a aprender a confiar en ti. Es una anécdota. Entonces dice que Dios le dijo en sueños: quiero que mires esa roca y que la empujes. El hombre se fue lleno de confianza, comenzó a poner todo su esfuerzo en empujar esa roca, pero vino desalentado. Señor, no se mueve. Y así vez tras vez, hasta que después de algunos días él vino a orar a Dios y le dijo: Señor, yo no entiendo, te pido que me ayudes y voy a mover esa piedra,
y no se mueve, no se ha movido ni siquiera un poquito. Y dice que Dios le dijo: yo nunca te dije que la movieras, solo te dije que la empujaras. Y si tú dices que nada ha pasado, te pido que muestres tu misma vida. Has desarrollado paciencia, has desarrollado constancia, has desarrollado fuerza, te has hecho experto, te has hecho fuerte. El empujar todos los días esa roca te ha hecho fuerte. Las cosas imposibles las hace Dios, pero Él nos ha dado revelación en su palabra de todo lo que usted puede esperar en Él. Usted no puede mover las cosas, pero puede confiar en el que puede cambiar las circunstancias. Y tal vez el mejor pasaje que hay muchos en la Biblia, pero el mejor pasaje que Dios me trae en esta tarde está en San Marcos, en el capítulo 11. Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Recordemos que Jesucristo estaba empeñado en muy poco tiempo, cerca de 3 años, dar una formación a sus discípulos. Y los discípulos de Él eran primeramente los 12 que llamamos apóstoles, pero había otros 70 que estaban tan cerca de Él que les dio casi las mismas bendiciones, la misma autoridad que a ellos. Los envió de 2 en 2 a las aldeas con el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Entonces toda oportunidad que Él tenía la aprovechaba para enseñar. Pasan por la mañana y ven una higuera, pero la Biblia dice que no era tiempo de fruto. Pero Jesús se acercó y cuando vio que no había en ella ningún fruto, entonces dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Al otro día, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Dice el versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Quiero que primero usted note esto. ¿Cómo fue que maldijo Jesús, según la Biblia, esta higuera? Él no le dijo: higuera maldita, no se levantó en palabras, sino sencillamente dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos dijeron que era una maldición. Entonces, cuando Él le dice a Jesús: mira, la higuera que maldijiste se ha secado, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay que tener cuidado con lo que decimos, pero al mismo tiempo hay que afirmarnos en la palabra de Dios para saber que lo que decimos nos es hecho. Pero si no dudamos en nuestro corazón, si creemos que lo que digamos será hecho. Y es tan extraño. Es muy fácil maldecir, pero es muy difícil bendecir. ¿Cómo podemos acostumbrarnos a bendecir y no maldecir? Teniendo cuidado de cómo hablamos y proponiéndonos hablar para bendición. En la anécdota que conté, usted no va a aprender a desarrollar fe si no se propone a creerle a Dios, a tomar su palabra para orar
por aquellos asuntos difíciles. Si usted está escuchando este programa, debe de haber un crecimiento. Hay un momento en que nosotros somos llevados por la palabra que es viva y eficaz. Somos llevados por el Espíritu Santo como niños recién nacidos. Pero llega el momento en que necesitamos empezar a desarrollar fe, enfrentándonos a las circunstancias, creyendo lo que dice la palabra de Dios, atreviéndonos a decir lo que ella dice, atreviéndonos a invocar el nombre de Dios sin dudar en el corazón. Tres elementos son usados por Dios. No es el nombre claro. Primer elemento, por eso digo que no es muy claro eso, es la preciosa palabra de Dios que es viva y eficaz. Si está escrito en la palabra, si tiene promesa de Dios, puedo confiar en la palabra. Y me enfrentaré a las circunstancias, pero tengo una palabra poderosa de Dios. Segundo, la obra del Espíritu Santo, que da convicción de la palabra, que enseña la palabra, que me fortalece y me da fe. Tercero, la comunión con la iglesia. Cuando yo hago parte de la iglesia y mantengo comunión, la iglesia puede no ser perfecta, pero es el lugar donde yo puedo crecer y desarrollar. Así que yo tengo que enfrentarme a las circunstancias tomando la palabra de Dios, no dudando en mi corazón y atreviéndome a decir. Es un crecimiento gradual. A veces veré con sorpresa que exactamente todo lo que yo oré se ha hecho. A veces veré que parte se hizo y parte no. ¿Qué necesito? La anécdota de ese joven dice que la revelación de Dios fue: nunca te dije que moviera la piedra, solo te dije que la empujaras. Dios dice que creamos, que no dudemos en nuestro corazón. Pero sí hay una necesidad importante. Si usted quiere crecer, tiene que aprender a perdonar. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No es venganza, es una ley espiritual. Yo necesito perdonar para que mi espíritu se convenza del perdón de Dios. Y termino diciendo esto: nadie puede perdonar algo imaginario. Dios no se inventó los pecados y dijo: ustedes son pecadores porque yo lo digo. La verdad, la palabra de Dios dice que todos nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Habla y parece exagerado, pero es la verdad. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Pero Dios nos perdona a todos a través del Señor Jesucristo. Si pecamos, si hubo méritos para que el Señor diera su sangre por nosotros. No méritos de merecerlo, sino méritos de la gracia. Usted tiene que aprender a perdonar. Pero no las imaginaciones que siente, que hay a veces ese espíritu de condenación, de intriga, que hay algo contra usted, que hay algo, sino que de verdad haya algo contra usted. Entonces, ármese de valor espiritual, aprenda a perdonar, empiece a creerle a Dios, a orar, y poco a poco usted va a crecer, a desarrollar la habilidad espiritual de creerle a Dios y de ver el respaldo de Dios en su vida.
No hay otra forma. En alguna ocasión un predicador estaba dando un seminario sobre la habilidad de hacer milagros, y eso fue aleccionador. Un joven en ese tiempo, deseoso de ser usado por Dios, pagó su seminario. Cuando terminó el seminario le dijo: pastor, yo me siento mal, me siento estafado. Y él le dijo: ¿por qué? Dijo: porque es que su seminario es el mismo. Todos dicen que le crea a Dios, todos dicen que le crea a Dios, que confía en Dios. Y él le dijo: y es que no hay otra forma. ¿Quiere aprender a orar por los enfermos? Busque la presencia de Dios. Crea que Dios es el que hace el milagro y atrévase a orar por el enfermo. ¿Quiere ser usado por Dios? Pídale a Dios compasión por los enfermos, pero pídale a Dios la convicción de fe para creer que Dios nos puede sanar a través de usted. ¿Qué no hará Dios en nosotros? Aquí él usó esta situación y les dijo a ellos: tengan cuidado con lo que hablan, porque ustedes pueden maldecir muy fácilmente, decir cosas. Hay personas que maldicen su iglesia, que maldicen su familia, muy suavemente, lo dicen. Ellos pueden decir: yo no digo que yo he maldecido a la iglesia, pero cuando usan palabras negativas, cuando usan palabras de expresión de desprecio, están maldiciendo su iglesia. Y es fácil maldecir, pero bien difícil es bendecir. Dios quiere que usted sea muy bendecido, pero para bendecir le animo a que aprenda ahora a usar el lenguaje de la fe y depender de Dios y darle siempre la gloria a Dios. Y recuerde, esto se va desarrollando en una insistencia, en una comunión, en un propósito, que usted decida: yo soy bendecido, yo soy bendecida, pero para bendecir. Espero haber dado respuesta a su pregunta y le animo a orar. Señor, muchas gracias porque hemos sido puestos para bendecir. Y la reflexión de esta pregunta nos hace ver que fácilmente queremos ser usados por ti, pero que fácilmente usamos palabras negativas que se convierten en maldición para el trabajo, para el negocio, para la familia, para la iglesia y para nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, que podamos tomar tus palabras y nos atrevamos a enfrentar las circunstancias, estableciendo en el corazón por tu palabra la bendición, pronunciando, diciendo la bendición, diciendo, dice tu palabra, sin dudar en el corazón, y lo que decimos será hecho. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Si no tenemos nada contra nadie, que los demás nos perdonen, pero si tenemos algo, si alguien nos ha hecho algo, que no sea sensibilidad, que no sea sencillamente una presunción, un espíritu de acusación, de culpabilidad, sino que realmente tengamos que perdonar. Y entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero perdonar porque quiero que Dios me perdone. Sé que Él me ha perdonado y por su misericordia perdonaré todo lo que me hayan hecho en contra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón y por bendecirnos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerde, mi amado hermano, que tenemos 5 a 6 de la mañana nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM de Armenia, 5 a 6 de la mañana. Nos veremos. Dios les bendiga. Una excelente tarde para todos.